Sin duda alguna que el agua es uno de los principales agentes extintores que tenemos en la industria de la seguridad contra incendios. Hoy vamos a estudiar este notable agente extintor y vamos a ver cuáles son sus ventajas, sus desventajas, para qué tipo de fuego me sirve, qué tipo de aplicaciones tiene el agua y todo el resto de sus características. Bienvenidos a Seguridad contra Incendios, yo soy Carlos Alberto Lestón, comenzamos con la clase en este momento. El agua como agente extintor es lo que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a definir primeramente lo que es el agua. Ese es el nombre común que se aplica al estado líquido del compuesto de hidrógeno y oxígeno. Popularmente ya conocemos esta molécula que prácticamente tenemos agua en todos lados. Químicamente hablando, la molécula del agua tiene una carga eléctrica positiva de un lado y negativa del otro. Debido a que las cargas eléctricas opuestas se atraen, las moléculas del agua tienden a unirse una con las otras, formando distintas asociaciones y teniendo particulares características que la definen como un elemento bastante distinto de algunos otros líquidos, fundamentalmente por su puente de hidrógeno, que lo hace una molécula notablemente estable. En sus propiedades en estado puro, el agua es un líquido inodoro e insípido. Es el agua pura. Obviamente que dependiendo de dónde obtenemos el agua, puede llegar a tener ligeras modificaciones en cuanto a su color, en cuanto a su olor, en cuanto a su sabor, pero el agua pura es insípida e inodora. Tiene un matiz azul que puede detectarse en capas de gran profundidad a una presión atmosférica normal de 760 milímetros en la columna mercurio. El punto de congelación, es decir, el paso del líquido a sólido del agua, comienza en 0 grados centígrados y su paso del estado de vapor del estado líquido al estado de vapor en el punto de ebullición es de 100 grados centígrados a nivel del mar y el agua en estado puro. Alcanza su densidad máxima a una temperatura de 4 grados centígrados y se expande al congelarse, característica que hemos visto más de una vez cuando nos olvidamos alguna botella con algún líquido que contiene agua en el freezer, en el refrigerador o en el congelador. Se expanden las moléculas y esto hace que el contenedor no soporte la presión y termine, en el caso de una botella, colapsando. Es la única sustancia, y esta la difiere del resto de los líquidos, que a temperaturas normales existen los 3 estados de la materia: líquido, sólido y gaseoso. Es una característica propia del agua y que ningún otro elemento líquido lo tiene. En cuanto a sus propiedades físico-químicas, desde el punto de vista físico, resulta muy importante destacar ciertas propiedades físicas del agua que la hacen elegible porque es un agente extintor por excelencia. En primera instancia, a temperatura ambiente es un líquido sumamente estable, normalmente no es reactivo, salvo con algunas sustancias en particular, por supuesto. Pero la ventaja que tiene esto es que lo podemos almacenar en cualquier lado, lo podemos obtener casi de cualquier lado y sin mayores inconvenientes. El calor de fusión de hielo, es decir, 1 gramo de hielo requiere de 80 calorías para convertirse en líquido. Esta es una ventaja que tiene el agua. Vamos a ahondar un poquito más en el tema de absorción de temperatura. 1 gramo de hielo para poder fundirse requiere de 80 calorías, una cantidad bastante interesante. Por otra parte, se requiere 1 caloría para elevar en 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua, más allá de la temperatura que esté ese gramo de agua. Si tenemos 1 gramo de agua que está a 30 grados centígrados, para que ese gramo llegue a 31 grados centígrados necesitamos 1 caloría más
para alcanzar ese nuevo valor. La caloría media aproximadamente es de 14,5 a 15,5 grados centígrados. Esta característica es lo que hace que el agua realmente sea un extraordinario elemento para absorber el calor, porque el agua, ¿de dónde va a absorber el calor? Lo va a absorber de las sustancias que están con temperatura más elevada que el ambiente, más elevada que el agua, del mismo incendio, de los humos de incendio. Esto hace que el agua realmente sea un estupendo agente extintor y es el más utilizado en la extinción de incendios a nivel mundial. El calor de evaporación de agua a presión atmosférica es de 540 calorías por gramos, es decir, un gramo de agua líquida necesita 540 calorías para convertirse en vapor. Otra de las características muy importante. Y esto es clave, porque esto es lo que hace del agua, acá donde vamos a entender por qué el agua es tan extraordinario agente extintor, que obviamente actúa por enfriamiento fundamentalmente. Después, obviamente, que tiene otros efectos, como vamos a ver. 100 kilocalorías se requieren para elevar 1 kilogramo de agua de 0 grados centígrados a 100 grados centígrados. Agua líquida. Tenemos 1 kilogramo de agua líquida. Necesitamos 100 kilocalorías para elevar de 0 a 100 grados al punto de ebullición ese kilogramo de agua. Y desde allí, para llevar todo ese kilogramo de agua totalmente a vapor, se necesitan 540 kilocalorías más. En consecuencia, si suponemos que el agua se encuentra a una temperatura de 20 grados centígrados, absorberá en total 600 kilocalorías para transformarse en vapor. Por supuesto que el vapor es un vapor saturado, ese vapor puede seguir absorbiendo temperatura para volverse insaturado y finalmente gas de agua. Acá hay algo importante que tenemos que ver. Si nosotros hacemos las cuentas que tenemos aquí, para elevar 1 kilo de agua de 0 a 100 grados centígrados necesitamos 540 kilocalorías, que si las vamos a sumar a las 100 kilocalorías que necesitamos para llevar de 0 a 100 grados centígrados. Ahí tenemos 640, pero como el agua a temperatura ambiente es de 20 grados centígrados, ahí es donde restamos y nos da la cuenta, nos da 620 kilocalorías. 100 kilocalorías para elevar 1 kilogramo de agua de 0 a 100. Una vez que llegamos a 100, vamos a proceder a que ese kilogramo de agua se convierta en vapor. Vamos para eso a requerir 540 kilocalorías. Es decir, con 1 litro de agua, que es 1 kilogramo de agua en realidad, sacamos del lugar que está incendiado, que está caliente, 620 kilocalorías a temperatura ambiente para que esa cantidad de agua se convierta en vapor. Después el vapor se sigue absorbiendo la temperatura, pero esta es la descomunal característica del agua en absorber calor. Es la única sustancia que absorbe semejante cantidad de calor con muy poca cantidad, teniendo en cuenta que una aplicación con mangueras proveniente de un equipo de bomberos está en el orden de 1000 a 1200 litros por minuto. Es muchísima cantidad de agua, si se sabe utilizar, por supuesto. Es decir, 100 kilocalorías para llevar de 0 a 100 grados 1 litro de agua y 540 kilocalorías más 100 grados centígrados a vapor total. Eso es lo que nos da entonces la absorción total de 620 kilocalorías con el agua a 20 grados centígrados. Otra característica es una extraordinaria capacidad de absorción del calor, lo que permite su potente acción de enfriamiento. Hay que aclarar algo que es importantísimo. El agua no va a interrumpir el proceso de combustión.
El proceso de combustión es un proceso químico. El agua no actúa químicamente. No actúa químicamente. ¿Por qué? Porque para que pueda actuar químicamente, la molécula del agua se tendría que romper y liberar el oxígeno libre por un lado y un oxidrilo por el otro. Esto no sucede en el agua porque por más que le demos temperatura al agua, a las temperaturas ordinarias de un incendio, el agua no va a romper su estructura molecular. Sí lo hacen el resto de los elementos, por el proceso de termólisis química que en algún momento lo hemos comentado en el video de introducción a la ciencia del fuego. Esto es por la característica de que tiene los dos polos que son atractivos para otras moléculas y a través del puente de hidrógeno que hace que la molécula del agua recién pueda llegar a romperse en el orden de los 2500, 2800 grados centígrados, cosa que en un incendio es bastante difícil de conseguir. Por eso no actúa químicamente, actúa por enfriamiento, por todas las características de absorción del calor que acabamos de definir. El calor escapa continuamente por radiación, por conducción y convección, y solamente es necesario absorber una pequeña cantidad total de ese calor para poder extinguir el fuego por enfriamiento. Es decir, el fuego que necesita especies activas, hidrógeno libre, carbono libre, son los radicales libres, oxidrilos, algunas otras entidades intermedias. Todo eso es producto de la temperatura. La temperatura es la que fabrica, entre comillas, esos elementos a partir de moléculas ordinarias que las rompen y liberan sus átomos. El agua lo que hace, absorbe la temperatura de aquellas moléculas que todavía no se rompieron, de aquellos elementos combustibles que todavía no se rompieron, y no permite que alcancen temperaturas críticas y liberen vapores, liberen radicales libres y todo eso. Por eso es muy poca la cantidad de agua que se necesita para lograr el enfriamiento y llevar esos combustibles a una temperatura segura. Esa es una característica impresionante del agua. Y es considerada a su vez como un elemento básico de toda técnica de extinción combinada, por ejemplo, en el tema de las espumas, por ejemplo, la combinación de agua fraccionada con polvos químicos o con halógenos. Es un elemento básico precisamente porque cuando se combinan con elementos químicos, como el polvo químico, los halógenos, se repotencia la acción de cada uno de estos elementos. El agua absorbe calor y los químicos actúan químicamente interrumpiendo la combustión en desarrollo. La expansión volumétrica es una de las características más impresionantes que tiene el agua. Un litro de agua se convierte en 1600 a 1700 litros de vapor cuando se vaporiza totalmente y desplaza una fracción de aire equivalente, es decir, 1600 veces la fracción de aire equivalente. Esto es algo muy importante porque este fenómeno sucede sobre la superficie del fuego. Es decir, que no va a permitir que el aire, al formarse vapor de agua, llegue a la base de la combustión y por ende no vamos a tener oxígeno y la combustión no va a poder continuar. Esta expansión volumétrica es muy importante, es solamente a 100 grados centígrados, como vamos a ver hay una pequeña tablita, y con un litro de agua que yo pueda arrojar al fuego voy a hacer 1600 litros de vapor, o sea 1,6 metros cúbicos. Es una cosa muy importante y muy amplia. Esta característica se utiliza, por ejemplo, como base fundamental y tecnología fundamental para las famosas máquinas de vapor, las locomotoras a vapor, máquinas a vapor, productoras de movimientos rotativos y demás. Es muy importante esto. Acá en esta tabla tenemos, por ejemplo, a temperatura de 100 grados centígrados, con un litro de agua puedo hacer 1600 litros de vapor, o lo que equivale a 1,6 metros cúbicos por litro. Pero si observamos que la media en un incendio ronda entre los 650 y 850 grados centígrados, a 600 grados centígrados, con un litro de vapor puedo hacer 3900
con un litro de agua, 3.900 litros de vapor, es decir, casi 4 metros cúbicos. Realmente es impresionante lo que se puede llegar a hacer. Por eso requiere de técnicas adecuadas de aplicación, porque puede ser también un problema operativo si no se saben estas características de expansión del agua. El agua entonces puede retener la radiación de calor a través de la aplicación con una pantalla, que es una especie de cortina de agua que fabricamos con una manguera bomberos. Esto generalmente se utiliza en todos los casos como aproximación primaria al foco de fuego. Por otra parte, el agua con un efecto de pulverización, es decir, el agua pulverizada, puede absorber muchísima más cantidad de calor que el agua en forma de chorro pleno. El agua genera un enfriamiento superficial sobre todo los combustibles sólidos. A través de la generación de vapor va a retirar el aire circundante en la zona de combustión, generando el efecto de sofocación. Y estos dos efectos están presentes juntos para todos los tipos de combustible. Quiere decir que el agua actúa de esta manera como forma principal de actuación en todo tipo de combustible. A su vez, puede actuar por emulsificación, como vamos a ver en un ratito. Puede actuar también sobre líquidos inflamables que no son miscibles en agua. Son los líquidos no polares, mayormente son los líquidos provenientes de los hidrocarburos. No se mezclan con el agua, y la emulsificación en un incendio que puede estar en un tanque abierto con un aceite industrial, aplicando agua en forma pulverizada, podemos llegar a fabricar una emulsión, una especie de espuma primaria, mezcla de gotitas microscópicas de agua con vapor, y esto genera la absorción de la temperatura sobre la superficie del líquido, que es el principal objetivo, generando una especie de espuma primaria. No hay la espuma tradicional, que es otra historia. Esto absorbe mucho calor y puede llegar a generar la extinción. En otros casos se puede llegar a generar la dilución a través de la aplicación de agua sobre combustibles polares, que son los que se van a mezclar con agua. Por ejemplo, las acetonas, el alcohol, todos los provenientes líquidos que tengan alcohol en su formulación, se mezclan fácilmente con el agua. Acá tenemos un pequeño gran inconveniente, porque si bien el agua lo podemos mezclar, no hace falta grandes cantidades de agua para hacer que el líquido no siga combustionando, pero sí podemos llegar a generar derrames por elevación de la cota de líquido. Son cuestiones que tenemos que tener muy presentes. Las propiedades de extinción actúa sobre los tres lados del triángulo: sobre el calor absorbiendo la temperatura, sobre el oxígeno por sofocación y sobre el combustible por enfriamiento superficial. Estas son las propiedades de extinción del agua. No actúa sobre la reacción química en cadena. No actúa sobre la reacción química en cadena. Es un agente físico. Podemos ir un poquito más a fondo con este tema. En realidad el agua, si bien no actúa sobre la reacción química en cadena, evita que se den las condiciones para que la reacción química en cadena pueda llegar a continuar. ¿Esto a qué se debe? Cuando tenemos una mezcla inflamable, son grupos moléculas. Ese grupo de moléculas está siendo modificada, está siendo excitada, se están rompiendo esas moléculas por efecto de la temperatura. Al elevar la temperatura y alcanzar un límite crítico propio de cada molécula, simplemente se rompen los enlaces atómicos y esos átomos abandonan la molécula, se rompen. Esos átomos, oxígeno libre, carbono libre, nitrógeno libre, elementos libres, abandonan la molécula, y como no pueden mantener esa condición
libre se vuelven a asociar entre ellos, formando nuevas formulaciones distintas que las originales. Y ahí es donde, a través de, como continúa a temperatura, esas nuevas asociaciones se vuelven a romper, se vuelven a juntar. Y bueno, esos juegos atómicos que tenemos son el origen de distintos tipos de reacciones que se pueden llegar a generar. Entre esas, las de óxido-reducción, que son la base que posteriormente forman la oxidación violenta o combustión. ¿Cuál es la manera que...? Eso es lo que sería la explicación muy, muy rápida, por supuesto, de lo que es la reacción química en cadena. Es una cadena de reacciones que tenemos. ¿El agua qué hace para evitar esto? Enfría las moléculas para evitar de que alcancen su temperatura crítica y se rompan. Entonces, pero no las que ya están reaccionando. Las que están reaccionando siguen reaccionando hasta que se extingue los radicales libres. Lo que hace el agua, enfría las moléculas y no permite que se rompan. Eso es lo que hace, pero es una acción netamente física y es la base de la teoría de extinción por enfriamiento. Es muy importante que lo tengamos presente. Vamos a ver algunas de las reacciones. Por ejemplo, el método más eficaz de aplicación del agua es aplicar el agua en forma pulverizada. ¿Por qué? Porque aumentamos muchísimo la superficie expuesta y por ende mayor cantidad de absorción de calor vamos a tener. Y de esta manera vamos a convertir esas gotas pequeñas, esas partículas líquidas, en vapor. Vamos a transformar cada una de estas gotitas que andan dando vueltas en 1600 gotitas, pero de vapor. La razón es muy simple de este fenómeno. Mientras más pequeño esté dividido un elemento cualquiera, la superficie expuesta al aire, al calor, a lo que sea, va a ser mucho mayor. Por ejemplo, un bloque de 1000 gramos de agua, por ejemplo, tiene la mayoría de su líquido reactivo en su interior. Todo lo que tenemos fuera va a tener una cierta área que está expuesta al calor o al aire. Si nosotros dividimos ese bloque en otros bloques más pequeños, la superficie expuesta se va a multiplicar. Entonces la absorción de calor va a ser mucho más rápida, más eficaz, y por eso en este tipo de explicaciones radica el efecto de enfriamiento que tiene el agua pulverizada. Esta es la razón fundamental. En ambos casos tenemos la misma cantidad de agua, pero la superficie expuesta a la temperatura es distinta, y este es el secreto del enfriamiento por agua pulverizada. Por enfriamiento enfriamos los sólidos a temperatura por debajo de su temperatura de pirolización, que es la temperatura en la cual del sólido se van a liberar vapores. Esos vapores van a ser inflamables y van a formar parte de la mezcla inflamable. Nosotros al mojar esos elementos, lo que estamos haciendo es refrigerarlos, evitar que pirolicen. También la cantidad de agua que teóricamente necesitaríamos para extinguir depende del calor que se está desprendiendo del fuego, y la velocidad de extinción depende de la rapidez en la aplicación del agua, del caudal del agua y del tipo de agua que se aplique. ¿Por qué tipo de agua? Porque si tenemos, por ejemplo, agua de mar, es un poco más efectiva. Dado que contiene sales, esas sales pueden llegar a tener un pequeño efecto químico y puede llegar a capturar algunos radicales libres, porque esas sales son electronegativas y sabemos que los radicales libres son electropositivos, son aniones y cationes, y bueno, todo ese jueguito de absorción y captura de átomos radicales por medio de las sales. No es fundamental, pero sí interfiere químicamente. El agua de mar no es el agua, sino las sales que contiene.
pero de todas maneras se actúa de la misma forma. Se aplica pulverizada en vez de un chorro compacto, que es la técnica que se está utilizando en todo el mundo. El agua pulverizada se basa fundamentalmente en la velocidad de transmisión de calor, que es proporcional a la superficie expuesta a un líquido. Ya hablamos recién que al estar pulverizada tiene muchísima mayor superficie expuesta y por eso un volumen dado de agua aumenta drásticamente la superficie y el agua se va a convertir en gotas. A su vez, esas gotas de vapor que se van a formar también van a seguir absorbiendo en el estado de vapor mayor cantidad de calor. La velocidad de transmisión depende de la diferencia entre la temperatura del agua y el material en combustión, o también del aire que lo rodea. Obviamente esto es una característica termodinámica que tiene, es una transferencia de calor de un elemento frío a un elemento caliente. También depende del contenido de vapor que hay en el aire, porque el vapor del aire también absorbe temperatura. Entonces la aplicación de nuestra agua pulverizada se puede llegar a ver afectada por un gran contenido de vapor en el aire, especialmente en cuanto al tema de la propagación del fuego. La capacidad de absorción del agua depende también, y esto es una de las técnicas que se utilizan en las tácticas de combate a 3D o tridimensional, donde no se pelea, digamos, contra el fuego, sino contra el humo presente. A través de pulsaciones de agua pulverizadas se obtiene una enorme absorción del calor de la capa de humo que está supercalentado con temperaturas extremas que puede llegar a generar explosiones de humo, entre esas el famoso backdraft o explosión en flujo reverso. Pero la técnica es tratar de que el agua recorra dentro de esa nube el mayor camino posible, para en ese camino absorber la mayor cantidad posible de calor, que la mayor cantidad de agua sea pulverizada. Bueno, esa distancia recorrida y también de la velocidad en la zona de combustión. Ese factor debe tenerse en cuenta cuando se descarga el agua sobre un ambiente incendiado. Otros factores que podemos tener en cuenta para el control por aberturas y a través de paredes, suelos y techos. Son técnicas netamente bomberiles. Cuando hablamos de extinción por sofocación, el aire puede desplazarse e incluso suprimirse si se genera suficiente vapor. La combustión de algunos materiales se extingue mediante esta acción, que se produce con más rapidez y el vapor que se genera puede confinarse de alguna manera. Esto es una técnica que se usa en ambientes cerrados, pero requiere de entrenamiento muy específico porque si hay una gran acumulación más allá de lo que puede llegar a aguantar el recinto, podemos llegar a empujar el incendio a sectores aledaños, a otros lugares. El proceso termina cuando este empieza a condensarse, es decir, cuando el vapor de agua está suficientemente saturado y empieza a caer, a precipitarse en forma de pequeñas gotas. Quiere decir que ya se saturó ese vapor y no va a seguir absorbiendo de agua de forma, no va a seguir absorbiendo temperatura en forma efectiva, tal como era al inicio. Esta transformación requiere que el vapor comience a ceder calor, se enfríe. Extinción por sofocación también. Los fuegos materiales combustibles ordinarios normalmente se extinguen por el efecto enfriador del agua. La madera, el cuero, la goma espuma, por ejemplo, el caucho, las telas, se puede llegar a generar calor, vapor, y eso va a absorber calor. Normalmente es una técnica de extinción. Aunque este último puede suprimir las llamas, normalmente no terminan de extinguir dichos incendios. Estamos hablando de que se están cortando las combustiones, pero muchas veces las combustiones pueden quedar en forma de brasas y ingresar adentro de los combustibles sólidos, como la madera, se forman brasas. No va a extinguir esas brasas, sino que son los fuegos superficiales. También el agua puede sofocar
el fuego de un líquido inflamable cuando el punto de inflamación esté por encima de 37,8. Este es el punto de inflexión y la división entre lo que es un líquido inflamable y lo que es un líquido combustible. Líquido inflamable a temperaturas ordinarias se emiten vapores, la nafta, el alcohol, el aguarrás, el thinner, y los líquidos combustibles, gasoil, fueloil, petróleo, lo hacen por arriba, 37,8 grados centígrados. Y el agua se puede utilizar si la densidad relativa es mayor a 1.1 de estos combustibles. Y además no sean solubles en agua, son los líquidos no polares. Para conseguir este efecto, que va a ser mucho más eficaz, se le añade normalmente al agua un agente espumante, y ahí es donde empieza el reino de las espumas como extinción de incendios. Es un capítulo que vamos a tratar en otro video. El agua se aplica en forma suave y se obtienen enormes ventajas extintoras. Otra es la característica de emulsificarse el agua en líquidos no polares. La extinción por emulsificación, este procedimiento se logra cuando se aplica agua a determinados líquidos viscosos, líquidos que son pesados, combustibles, y que sean inflamables, ya que el enfriamiento sobre la superficie de líquidos viscosos, como el fueloil, por ejemplo, la emulsión aparece en forma de una espuma bastante espesa que retrasa la emisión de vapores inflamables y no tiene la misma eficacia que una espuma típica de extinción, una espuma donde se usa agua con un agente espumante. Generalmente para la extinción por emulsionamiento se emplea una pulverización del agua con aplicación a gran velocidad y con gotas un poco más gruesas que lo normal, para evitar que penetren o se precipiten. Debe evitarse siempre el empleo de chorros compactos que pueden llegar a producir espumaciones violentas. Siguiendo con el tema, los materiales inflamables que son hidrosolubles, por ejemplo, son los elementos polares, líquidos polares, como el alcohol, se pueden extinguir por dilución. Diluimos el porcentaje. Varía ampliamente este tipo de porcentaje, al igual que el volumen de agua y el tiempo necesario para la extinción. Por ejemplo, se puede aplicar con éxito en un fuego en un vertido de alcohol metílico o etílico. Esto es siempre que se consiga una mezcla adecuada de agua y alcohol. Sin embargo, no es una práctica común si se trata de depósitos. Claro, porque esto requiere de un montón de condiciones necesarias para garantizar que esa mezcla sea realmente una mezcla propicia para poder llegar a este tipo de efectos. Además tenemos el peligro de rebose, el peligro de aceleración en el vertido y en el corrimiento de los derrames a cielo abierto, y hay una gran cantidad de inconvenientes que puede llegar a darse por este tipo de efectos. Normalmente este tipo de fuego se combate, se mantiene, se contiene con agua, pero con el agregado de espumígenos, y son aguas aptas para alcoholes. Las ventajas del agua como agente extintor: tiene una gran capacidad de absorber calor, como ya lo acabamos de decir. Está disponible en casi todos lados. Ojo, no está disponible en todos lados, en casi todos lados. Normalmente cuando tenemos fuegos digamos forestales y tenemos ríos cercanos o incluso grandes lagos, es muy difícil obtener el agua de ahí y llevarla a través de conducciones, de cañerías, de mangueras y todo eso. Por eso se usan hidroaviones o los helicópteros con balde, pero normalmente está disponible en casi todos lados. Es económica, no tiene tampoco problemas de almacenamiento y de transporte, no está registrado a nombre de nadie, así que la podemos usar libremente. Se puede reutilizar
Es un líquido sumamente estable, tiene un bajo nivel de reactividad, solamente con algunas sustancias que no se pueden mezclar con el agua, obviamente. Tiene muy bajo nivel de corrosividad. El agua pura, ahora el agua que está contaminada es otra historia, que sí podemos llegar a tener corrosividad violenta en algunos casos. No tiene fecha de vencimiento, ni tampoco caduca en ningún momento. Nunca pierde su capacidad extintora, porque es una característica que no está emparentada con el fuego, sino que es una característica propia. El agua se va a evaporar de acuerdo a la absorción de temperatura. Eso se aprovecha en la extinción. Y cualquier tipo de agua puede llegar a servir, sea agua potable o agua que no sea potable. Por otra parte, podemos llegar a jugar con la distancia a través de la aplicación de presión a los depósitos de agua o a las conducciones de agua, las famosas mangueras, y podemos llegar a proyectar el agua a varios metros del punto de aplicación. Relacionamos el agua y el triángulo de fuego. La absorción del calor es uno de los lados del fuego. Cuando entra en contacto el agua con materiales que tienen mayor temperatura que el agua, absorbe el calor, lo que significa que esos materiales se van a enfriar. Para facilitar esta transformación se utilizan neblinas de agua porque es mucho más rápida la absorción del calor, y en muchos casos, el agua aplicada en forma de niebla o fraccionada va a generar muchísimo menos daños que el agua en chorros compactos y a presión. En muchos lugares que se tienen equipos tecnológicos delicados, se utilizan rociadores, pero no con agua fraccionada, sino con agua nebulizada. La nebulización del agua es como cuando nos nebulizamos, que andamos con problemas respiratorios. Esa particular forma de aplicar el agua absorbe muchísimo calor sin provocar ningún tipo de daño al elemento que está protegiendo. Es una de las técnicas más avanzadas y que cada vez se está aplicando a mayor proporción. Las aplicaciones en operaciones de extinción. Para apagar el fuego mediante vapor de agua es imprescindible utilizar neblinas. Así se genera suficiente vapor. Tiene que ser un lugar cerrado. Las nieblas no se utilizan normalmente en lugares abiertos porque el viento y la misma dinámica del fuego no permite que el agua actúe como si lo hace en un espacio cerrados. Al tratar de apagar un fuego por enfriamiento, tenemos que considerar: si aplicamos una cantidad de agua que no puede absorber suficiente calor, estamos malgastando el agua. Es decir, si entramos a un lugar y queremos apagar el fuego, no podemos usar un chorro compacto como si se utilizaba en las primeras formas de combate. Se está malgastando el agua, no es la manera de aplicarlo. Puede ser mejor que utilicemos para enfriar lo que no está ardiendo, ese tipo de técnica. Y al utilizar en un recinto cerrado el agua fraccionada, hay que recordar que se va a formar una masa muy grande de vapor. A elevada temperatura, ese vapor de agua está saturado de calor. Va a tener mucho calor que muchas veces va a estar en condiciones críticas para la salud, es decir, mayor a 150 grados centígrados. Si estamos dentro de ese recinto, el vapor puede llegar a causarnos muchos problemas. Por otra parte, el tema de la presión del agua, la presión en cada punto, no depende de la cantidad de agua que tenga el recipiente en litros, sino de la altura que está tomando el agua, es decir, la columna de agua, sea de 4 pulgadas o sea de 30 metros de diámetro. La presión sobre el fondo y sobre las paredes va a ser la misma. El agua ejerce una presión que no solamente se va a ejercer sobre el fondo, sino también sobre las paredes de ese recipiente. Es independiente también de la forma que ese recipiente tiene,
ese tanque, si es ovalado, si es cuadrado, no importa, siempre va a ser el mismo efecto. Y en este tipo de almacenamiento de agua podemos tener dos tipos de presiones, tres en realidad: la presión estática, dinámica y la presión residual. La presión estática es cuando el agua está en un recipiente, el mismo peso del agua ejerce presión sobre sus paredes, lo que varía de acuerdo a la altura de columna que estamos teniendo. Cuanto más arriba estamos en la columna, menor presión. A eso se llama presión estática. El agua está quieta ahí y hay una presión que se determina. Para que tengamos idea, cada 10 metros de altura en la columna de agua es 1 kilogramo por centímetro cuadrado de presión en el punto inferior. La presión dinámica es al dar salida al agua por una apertura, por este agujero, por esta salida, el agua va a salir con cierta fuerza. A eso se llama presión dinámica, y en la práctica significa que el agua saldrá con mayor velocidad mientras más presión tenga. Es decir, cuanto más cerca del piso esté la perforación y más alta esté la columna de agua, vamos a tener mayor presión. Esto es algo lógico, y a medida que vamos ascendiendo, perforando el tanque, la presión dinámica va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque la columna de agua va a ser menor. Eso es muy importante. También es importante el tamaño de la perforación, el tamaño de ese agujero, porque además a diámetros menores la velocidad va a aumentar y por lo tanto la distancia de ese chorro va a aumentar. Por eso se utilizan estas técnicas en las mangueras contra incendio. Y la presión residual se deja que el agua salga por una abertura y la presión en el recipiente va a disminuir. ¿Por qué? Porque esa presión estática ya no es estática, sino que va a haber una circulación, y esa circulación del agua que está saliendo va a provocar una disminución. A eso se llama presión residual, que es la que queda dentro del recipiente mientras el agua sale. Con cada nueva abertura la presión va a disminuir, y al conectarse demasiada manguera, por ejemplo, a la misma fuente, solo se consigue que haya menor presión en todas ellas. Esto es algo lógico, por eso se utilizan las salas de bombas contra incendio. Las bombas son aquellos elementos que van a aumentar la presión. Existen distintos tipos de bombas y de tecnología. Su operación, su diseño requiere un cuidadoso estudio, porque es muy fácil que se puedan llegar a dañar estos equipos por un manejo inadecuado de los operadores. Por eso, para poder operar una sala de bomba contra incendios, esos operarios deben estar perfectamente entrenados y tener los conocimientos profundos y detallados del funcionamiento de toda la sala, no solamente los equipos. Como peligros de la presión del agua, hay que tener muy presente que el agua sale como un proyectil. Si el agua tiene suficiente velocidad, puede ser tan destructiva como un proyectil sólido. Muchas veces en los cursos, yo tuve muchos años entrenando brigadistas y bomberos, era una costumbre de cuando los equipos no estaban operando, las mangueras cerradas y colocadas sobre el piso, porque muchas veces incluso pueden jugar entre sí para mojarse un poquito, para divertirse. Bueno, eso no está permitido, porque un chorro de agua puede llegar a vaciar un ojo, a sacar un ojo de su órbita, puede llegar a provocar daños en el cuerpo humano, en los tejidos blandos y en los órganos blandos, pudiendo llegar a provocar serias lesiones. Además que el mismo golpe de agua puede voltear a una persona sin ningún tipo de problema. Así que tenemos que tener presente eso cuando estamos dando capacitación y operando con equipos.
Otra cosa que es muy interesante saber, cada vez que se utiliza cualquier tipo de líquido, siempre las aberturas y el cierre de válvulas, operadoras o lo que sea, se debe hacer en forma suave, porque hay una presión constante sobre un punto determinado. Si nosotros cerramos en forma violenta el flujo, no se va a detener el flujo, sino que va a haber una acumulación de presión. A eso se llama golpe de ariete. Eso puede hacer que una manguera de incendio, por ejemplo, pueda llegar a dañarse, a romperse, o se puede llegar a hacer que una cañería que contenga líquido pueda llegar a explotar, a colapsar. Así que estas cosas las tenemos que conocer y dar a entender, estudiarlo a todos quienes deban operar este tipo de equipos. Por otra parte, es peligroso abrir bruscamente una salida también. Aunque parezca mentira, si tenemos una presión determinada y abrimos de golpe y liberamos de golpe esa presión, también puede afectar a las personas y también puede afectar a los equipos de bombeo. Así que tenemos que tener presente muy bien este tipo de cosas. Algo que es natural en las ciencias son algunas precisiones, como por ejemplo los principios de acción y reacción. Cada vez que se ejerce en la naturaleza una fuerza en un sentido, se genera otra fuerza en sentido contrario. Por ejemplo, si empujamos con fuerza una pared, la reacción de la pared hará que nuestro cuerpo se aleje de esa pared. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una reacción. Si en un globo inflado lo largamos, bueno, ahí estamos viendo cómo el aire sale con fuerza por el orificio y eso será compensado por una fuerza que hará que el globo vuele por el espacio. Cuando el agua sale por una abertura, se genera una reacción en sentido opuesto, y vaya que lo hace. Cuando estamos operando con mangueras de 2,5 pulgadas, 63,5 milímetros, a presiones de 7 kilos, las mangueras simplemente no son fáciles de poder operar por casualmente la acción de reacción. Nosotros estamos tirando una presión, esa velocidad se va a volver con la misma intensidad en sentido contrario. Por eso es muy importante durante las clases dinámicas, durante la preparación, que este tipo de efectos lo conozcan bien, porque desgraciadamente son causa de muchos accidentes. En este cuadro estamos teniendo una síntesis. Este cuadro pertenece a un colega, a Néstor Bota, que lo saludamos afectuosamente, quien fue el autor de esto, donde tenemos todo lo necesario, todos los caminos en cuanto al tipo de efecto que tiene el agua, cómo trabaja, cuál es su efecto inmediato y cómo a través de todos estos caminos llegamos a controlar un incendio. Hasta acá entonces hemos llegado con el video de hoy. Recordemos que el agua es la primera opción, siempre la primera opción cuando tenemos que definir el agente extintor que tenemos que emplear para proteger un sector de incendio. Vamos a seguir con toda esta con todo este estudio de los distintos tipos de agentes extintores en las próximas clases. Nos vemos en el próximo video. Saludos a todos.